El precio del poder de Dios para hacer milagros. Capítulo 13. Cosas personales. Asa Alonso Allen. Estos son los 11 puntos. Yo confío que Dios te los ha hecho reales y que los has usado, como yo he compartido contigo, para acercarte más a Él y una posición en que puedas tener el poder de Dios para hacer milagros. Sin duda que te habrás preguntado muchas veces cuáles fueron las dos últimas cosas que eran tan personales. Este capítulo trata con este asunto de cosas personales. No te puedo decir cuáles eran, pues en lo profundo de mi corazón siento que el Señor no quiere que lo haga. Pero mientras lees este libro, lees la Biblia y esperas delante del Señor en oración, yo estoy seguro que tú también encontrarás algunas cosas personales. Yo oro para que hayas sido inspirado a proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Filemón 3:14, y a seguir persistiendo hasta que Dios esté obrando en tu vida con el poder para hacer milagros. Persiste fervientemente por la perfección a los ojos de Dios y busca estar en su perfecta voluntad. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, dice Filipenses 3:15. Esta es su promesa. Tú no necesitas saber sobre los pecados personales, pecados favoritos que Dios me señaló a mí por nombre, pero tú necesitas reconocer tus propios pecados favoritos, los que obstaculizan recibir el poder que Dios te quiere dar. He encontrado en mis viajes como evangelista y en mi experiencia como pastor que muchos tienen un pecado favorito al que han consentido, cuidado y desarrollado por años. Pablo lo determina como el pecado que nos asedia, según Hebreos 12:1, o tu pecado acosador. Él también dice que debe ser echado a un lado si queremos ganar el premio al final de la carrera. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12:1. Mucha gente buena que pudieron haber sido obreros cristianos efectivos se han desanimado tanto por el exceso de peso de las cosas que se rehusaron dejar a un lado, que se salieron de la carrera, se volvieron escépticos, hasta cuestionando las palabras de Jesús acerca de las señales que siguen y el poder que Dios le prometió al creyente que él haría las obras que hizo Cristo. Muchas personas están al borde de abandonar toda esperanza de conocer a Dios en la plenitud de su poder, pero tú no te rindas. Métete a solas con Dios. No importa cuál sea el costo, búscalo fervientemente, hasta que Él te haya mostrado tu pecado favorito, hasta que Él te muestre qué tienes que limpiar en tu vida antes de poder experimentar el poder de Dios. Un joven rico vino a Jesús una vez ansioso por conocer qué había de incorrecto con su experiencia religiosa. Estaba muy impaciente por saber que literalmente vino corriendo y cayó a los pies del maestro. Entonces preguntó: ¿qué debo hacer? Y Jesús le respondió: una cosa te falta. Entonces Jesús puso el dedo en el pecado favorito del joven y le instruyó en cómo deshacerse de él, según Marcos 10:21. Mientras que buscas al Señor, recuerda que siempre Él es fiel para poner el dedo en tu pecado favorito, como hizo con el joven rico. Fracasar en poner ese pecado en el altar solo te hará irte afligido como el joven rico. Cuando Dios te hable, no importa cuán pequeña sea la voz, obedece. Deshazte de ese pecado favorito y sigue con Dios. Tu pecado favorito es el pecado que no quieres que el predicador predique. Es el pecado que siempre estás listo a defender con una excusa. Es el pecado que, aunque no admites que es pecado, prefieres hacerlo cuando piensas que nadie se dará cuenta. Es el pecado que más fácilmente te cautiva. Es el pecado que tú siempre estás listo para defenderlo. Es el pecado que causa que nubes de duda y remordimiento se paseen por tu cielo espiritual, justo cuando sientes la necesidad de contactar a Dios. Es el pecado que menos estás dispuesto a dejar. Es el pecado que piensas que es tan pequeño que Dios apenas lo puede ver, pero tan grande que estás seguro que no podrías vivir sin él. Pero es el pecado que debes echar a un lado, o si no, tendrás que salir de la carrera y de último. Es el pecado en que continuamente te tratas de convencer que es una debilidad. Sé sincero contigo mismo y llámalo pecado.
no llames a los celos vigilancia. Si eres avaricioso, no te llames económico. Si eres culpable del pecado del orgullo, no lo disfraces como autoestima. Si eres de aquellos que constantemente exageran sus palabras o estiran la verdad, no tienes más que admitir que todo aquello no es verdad, es una mentira. ¿Estás preso por un demonio perverso? Ten cuidado, pues te enorgullecerás pensando que estás siendo firme. Si el pecado que te asedia es lujuria, no te excuses diciendo que eres muy sexual por naturaleza. No le llames a la crítica don de discernimiento, o afirmes que eres un buen juez de la naturaleza humana. ¿Eres impaciente y te quejas con facilidad? Satanás te dirá que solo eres nervioso y que en tu condición ese mal genio no se puede cambiar. Vamos, amigo, sea honesto contigo mismo y con Dios. Llámalo exactamente como es. Si es pecado, llámalo pecado y póstrate ante Dios y pídele que te libere y que te haga un vencedor. Con razón, muchos excusan sus pequeños pecados afirmando, pues todo el mundo lo hace. Recuerda que tú no puedes dirigir tu vida por los errores de la otra gente. ¿Cómo sabes tú si Dios ya les ha hablado muchas veces sobre estas cosas? No te unas a ellos en su desobediencia. ¿Y qué si Dios no les ha hablado a ellos sobre esto? Recuerda la exhortación de Jesús a Pedro cuando le preguntaba acerca de lo que se requeriría de otro discípulo. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Juan 21:22. La consagración tiene que ver mucho con las cosas personales. Es el despojarse, sacar de nuestras vidas las cositas que en sí no son pecados, pero si se les permite permanecer, tomarán el lugar que a Cristo le pertenece. Por ejemplo, muchos cristianos admiten que no leen la Biblia lo suficientemente como deberían hacerlo. Dicen que están tan ocupados que no tienen tiempo para leerla. Aún así, esta misma gente tiene tiempo para leer todas las caricaturas diarias y dominicales del periódico, muchas revistas e historias. Solo hay una conclusión. Estas caricaturas, revistas e historias son más importantes para ellos que la palabra de Dios. Ellos han sacado a Cristo del lugar que le pertenece en sus vidas. Algunas de estas lecturas podrían ser de una naturaleza pecaminosa, pero muchas otras son de una naturaleza inocente, excepto por el hecho de que han usurpado el lugar legal de Cristo. Miles que profesan hoy ser creyentes del Señor Jesucristo pudieran tener más poder en sus vidas y el tiempo que gastan escuchando los partidos de pelota, novelas y dramas de gran emoción. Todo cambió aquella hora cuando invertí a solas ese tiempo de oración en el closet, escuchando la voz de Dios. Estos son algunas de las pequeñas zorras que dañan la viña, destruyendo las uvas tiernas y robándole al pueblo de Dios su fruto. Muchos tendrían más poder en sus vidas y el tiempo que pasan al frente de un televisor. Por supuesto, ellos no irían a un teatro, viendo lucha libre, lo pasasen en sus rodillas, luchando contra Satanás, en contra de los principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12. No son siempre los pecados grandes y crueles los que se interponen entre el hombre y Dios. De hecho, los pecados que parecen alejar a la gente de lo mejor que Dios tiene para ellos son aquellos que todo el mundo hace. Pero yo me cuidaría de decir todo el mundo. Aquellos que llevan la carga por este mundo perdido, enfermo del pecado, negligente a Cristo y atado por el infierno. Aquellos que están haciendo las obras que Jesús prometió que harían con señales siguiendo su ministerio. Y aquellos que están trayendo salvación a los necesitados hace mucho que pusieron estas cosas a un lado. Puedes estar en lo correcto al decir casi todo el mundo en mi iglesia lo hace, pero no te olvides que a la misma vez que ellos hacen estas cosas, se están preguntando por qué no tienen el poder de Dios para hacer milagros y por qué los dones del Espíritu no operan en sus vidas. Muchos de ellos probablemente estarán dudando si están listos para el rapto. Muchas veces después de haber predicado sobre la segunda venida del Señor, he hecho llamados al altar para aquellos que no están seguros de estar listos. En esas ocasiones me he sorprendido del gran número de gente que levantaron sus manos y quienes profesaron ser gente salva y hasta llena del Espíritu. Es evidente que muchos supuestamente llamados santos no están viviendo una vida suficientemente victoriosa como para estar seguros de estar listos para el rapto. Estos no pueden tener consistentemente el poder para hacer milagros. Podrán una que otra vez tener una respuesta a sus oraciones, pero en los tiempos que vivimos y en la condición del mundo actual se demanda más que eso.
Tú no puedes moldear tu vida siguiendo el patrón de este grupo. Solamente hay uno que su vida es digna de ser imitada. Ese es Jesús. Muchos no estarán dispuestos a aceptar las enseñanzas de santidad encontradas en este libro. No voy a pedir excusas si tú no las aceptas. He citado a Jesús en todo el libro. Si tú no estás de acuerdo con él, es tiempo de hacerte un examen personal y comenzar a estar de acuerdo con Dios. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice Amós 3:3. Es tiempo de ponerte de acuerdo con Dios. Cuando estés de acuerdo completamente con Dios, esto te pondrá a ti en un desacuerdo con otros. Es mejor estar de acuerdo con Dios, aunque en el proceso uno tenga que diferir con otros, ya su opinión es antes honrada y valorizada. Llega un tiempo en la vida de toda persona que se encuentra en la encrucijada del camino y han elegido el camino que parecía más difícil y atrajeron persecución, sufrimiento y poder por causa de la aprobación de Dios. Otros han llegado a la encrucijada del camino y han elegido el camino que parecía más atractivo y han descubierto que les dirigió a la prosperidad y la popularidad y la destrucción. Imagínate a Lot siendo viejo, mientras que analizaba cuál era el mejor camino que tomar. Ahí estaba el valle de riego con la próspera ciudad de Sodoma en el centro. Ciertamente era más fácil tomar este camino que dirigirse hacia las solitarias y escabrosas montañas. Él estaba seguro que podría caminar entre esa gente en el valle, ocupado solo en sus propios asuntos, sin participar de sus pecados, y aún hasta el fin Dios todavía lo contó como un hombre justo. Pero él no tenía el poder de Dios, ni aún siquiera para poder rescatar sus propias hijas casadas de la destrucción de Sodoma, pues él era para ellas una burla, dice Génesis 19:14. Este camino todavía está abierto para aquel que lo elija, pero gracias a Dios que hay un mejor camino. Está abierto también. Está marcado con las huellas de hombres como Moisés, que por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, dice Hebreos 11:24 y 25. Está también José, quien cuando llegó a esta misma encrucijada del camino escogió mantenerse puro, aunque esto conllevó pasar años en una cárcel oriental, sin ninguna seguridad excepto en su alma, que alguna vez pudiera ser librado. Está Daniel, quien como un niño esclavo se rehusó a tomar del vino del rey, y quien más tarde mantuvo su compromiso con Dios, aunque esto conllevó un viaje al foso de los leones. Estos hombres dijeron no a Satanás para poder decirle sí a Dios. Moisés comparó los placeres y los tesoros de Egipto con el llamado de Dios y decidió acudir al llamado de Dios. Él sabía que los placeres del pecado eran pasajeros. Él estimó como mayores riquezas el vituperio de Cristo, según Hebreos 11:26. Él tenía un verdadero sistema de valores. Muchos hoy en día no lo tienen. Parecen pensar que las mayores riquezas solo se encuentran en Egipto, Hollywood, Broadway o Wall Street. Pero para decirle sí a Dios debemos decirle primero no a las cosas del mundo. Aquellos cuyas mentes están puestas en las cosas del mundo rápidamente hubieran podido aconsejar a Moisés de que él estaba tomando una decisión no sabia, dejando mucho por tan poquito. Pero Moisés recibió su galardón. Él se convirtió en un amigo de Dios, quien hablaba con Dios cara a cara. Su rostro resplandeció tanto con el brillo de la gloria de Dios que el pueblo no podía soportar mirar su rostro. Trabajando mano a mano con Dios, condujo a 3 millones de personas de la esclavitud a la libertad y vio su liberación milagrosamente una y otra vez, y guardados por la mano de Dios tanto que no hubo en sus tribus enfermo, dice Salmo 105:37. Ciertamente este es el galardón que buscamos hoy en día, que podamos traer salvación y libertad a la gente. Y Dios le está dando esta recompensa a muchos que han escuchado su voz y han obedecido su llamado, quienes le han dicho no al mundo y sí a Dios. En días pasados Dios buscaba entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra para que él no la destruyese, dice Ezequiel 22:30. Dios está buscando tales hombres hoy. La santidad de Dios demanda que él haga juicio a este mundo perverso. Solo la presencia de gente justa en el mundo es lo único que detiene los diluvios del juicio. Moisés se paró en la brecha a favor de los hijos de Israel y sus vidas fueron preservadas, dice Éxodo 32:10 y 11. Abraham se paró en la brecha a favor de Lot y su familia cuando estaban en Sodoma, y si Lot hubiera reunido a un grupo de gente justa, salvados de sus pecados a través de su testimonio e influencia,
él se hubiera podido haber parado en la brecha por la ciudad entera de Sodoma, según Génesis 18:23 y Génesis 19:15. Nuestra generación hoy en día es una generación perversa, similar a la de Lot en sus días. Es una generación enferma por el pecado y condenada al juicio. La ira de Dios ya ha sido declarada en contra de todo aquel que participa de la maldad de este mundo en una época como esta, pero Dios no se complace en derramar su juicio. Ahora, como en días pasados, Él busca un hombre, cualquier hombre o mujer, que pueda llame a la gente lo suficiente para hacer los sacrificios necesarios para pararse en la brecha, para detener la tormenta del juicio. Alguien que se pare firme, con la tormenta azotando sus espaldas, mientras que levanta su voz alta y prolongadamente, suplicando a la gente que huyan de la ira venidera. La plataforma está lista para la última gran escena de la gran historia, la historia del hombre en la tierra. Pronto, la cortina se levantará en la última escena, el terrible periodo de tribulación, cuando la ira de Dios sea derramada sin medida sobre este mundo perverso, después que la última persona justa haya sido velozmente arrebatada. Las nubes se están amontonando, los relámpagos están brillando y el trueno está rodando ráfagas del viento precediendo la tormenta. Pueden sentirse con gran insistencia y fuerza. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, dice Juan 4:35. Como nunca antes, es urgente que los siervos de Dios pongan en primer lugar el trabajo de la cosecha. Deben trabajar, pues la noche viene, cuando nadie puede trabajar, dice Juan 9:4. Es tiempo de usar todo el poder que Dios ha provisto para salvar lo más que podamos de la preciosa cosecha antes que la tormenta venga. Este es un tiempo en que tú y yo necesitamos encontrar la brecha donde Dios quiere que nos paremos y pararnos ahí fielmente. Qué triste fue cuando Dios buscó, esperando por un hombre que se parara en la brecha y tuvo que continuar diciendo, no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, dice Ezequiel 22:30 y 31. Dios todavía está buscando hombres que se paren en la brecha. Él todavía busca obreros para la cosecha. Él ofrece el mismo salario, la misma recompensa, para aquellos que le sirven en esta última hora, al igual que para aquellos que estuvieron firmes en el calor de la batalla antes de nosotros. Lo único que Él pide es que respondamos rápidamente a su llamado y que lo cumplamos fielmente. ¿Dirás sí al llamado de Dios? ¿Le darás a Él tu todo? ¿Aceptarás lo mejor de Él, el poder milagroso de Dios para salvar las almas, para liberación de los perdidos, los enfermos y los que sufren? Mucho ha sido hecho para la liberación de la humanidad por medio de santos hombres y mujeres de Dios, desde el tiempo de Abel el justo hasta ahora, pero mientras miro la palabra de Dios y contemplo las promesas poderosas de Dios y veo los milagros que acontecieron cuando alguien se atrevió a creer, estoy persuadido que queda por verse lo que Dios pudiera hacer con un hombre o una mujer que lo siga completamente a Él, sin nunca dudar en su corazón. Qué inmenso poder podría desatarse en contra del enemigo que destruye la humanidad, Satanás, si un gran ejército de hombres y mujeres se unieran determinados a pararse firmes en las promesas de Dios y le creyesen a Dios por su poder para hacer milagros. Tú puedes ser uno de ese gran ejército. Cuando Dios busque a un hombre, ¿serás voluntario? ¿Serás tú ese hombre?